Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy al abrir los ojos sentiste que el pecho pesaba como si alguien hubiera puesto una losa ahí desde la madrugada, o es ansiedad sin nombre, es el Sol en Cáncer haciendo cuadratura exacta con Saturno en Aries y esa tensión entre lo que quieres cuidar y lo que te exige firmeza. Este martes, regido por Marte, tiene la energía justa para que esa fricción se convierta en un límite claro antes del mediodía. Hoy el cielo le regala a Leo una combinación rara, Venus y Júpiter juntos en tu signo, y lo que se abre ahí merece que lo mires con calma. Vamos a desglosar exactamente dónde se juega esto para cada signo. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de la cuadratura que ya mencionamos. La luna en Aries, en fase menguante gibosa al 58% de iluminación, está activando una red de aspectos que cambian el tono del día. En exactitud, la luna hace sextil con Marte en Géminis, lo que traduce esa tensión matutina en impulso para conversaciones directas, no para discutir, sino para decir lo que lleva semanas rumiando. Pero hay más. La luna también se conjunta exactamente con Neptuno, retrógrado en Aries, y ese encuentro entre acción y niebla te pide que distingas entre lo que es intuición y lo que es escapismo. Si sientes que el camino se desdibuja, no actúes hoy. Anota y espera a mañana. El dato técnico que estructura el resto de la jornada es el trígono exacto de Urano en Géminis, con Plutón retrógrado en Acuario, sumado al sextil exacto de Neptuno con Plutón. Esto forma una configuración de renovación profunda. Lo que se rompe hoy no es caos, es un diseño obsoleto que ya no te sostiene. Con Mercurio, también retrógrado en Cáncer, revisa cada mensaje antes de enviarlo y no firmes nada sin dormirlo. La fase menguante te invita a soltar, no a iniciar. El consejo concreto para cerrar: antes de las 3 de la tarde, escribe 3 cosas que ya no necesitas cargar. El cielo te está pidiendo liviandad, no más peso. Aries. La luna en tu signo sextil a Marte en Géminis te da el empuje justo para cortar ese hilo mental que llevas días mordiendo. Saturno en Aries cuadra al Sol en Cáncer y la presión que sientes en el pecho no es ansiedad, es una decisión que ya maduró y solo espera tu mano. Amor, no hay nada que explicar, hay algo que mostrar. Trabajo, deja el borrador perfecto y manda lo que tienes antes de las 4 p.m. Energía. El cuerpo pide movimiento rápido, no planeación. Hoy la luna junta a Neptuno y Urano en tu signo, así que lo que parece nebuloso tiene una ruta clara si actúas sin sobreanalizar. El consejo: párate, camina 3 pasos hacia la puerta y di en voz alta lo que vas a hacer. Ese gesto rompe el loop. No hay nada que esperar, solo el instante en que tus pies deciden antes que tu cabeza. Tauro. Saturno en tu signo cuadra al Sol en Cáncer. Esa conversación que esquivaste anoche te aprieta la nuca hoy, justo donde apoyas la cabeza en la almohada. Marte en Géminis sextil a la luna en Aries activa tus manos, el impulso de agarrar la taza de café y escribir ese mensaje que pospones desde el lunes. Mercurio retrógrado en Cáncer revuelve papeles viejos sobre tu escritorio, revisa un número o fecha antes de firmar. Venus en Leo te pide que mastiques más lento el almuerzo, que sientas el peso del tenedor. El martes rige Marte, así que canaliza esa energía física. Antes de las 5, estira los hombros contra el marco de la puerta. No des vueltas al argumento. Llama a la persona con la que dejaste un asunto a medias, respira hondo un par de segundos antes de marcar. Tu cuerpo es el ancla, apoya las plantas de los pies en el suelo firme. Géminis. Marte y Urano en tu signo forman un sextil con Neptuno retrógrado. Esa idea que te despertó a las 4 a.m. y descartaste por impráctica tiene más sustancia de la que crees. Mercurio retrógrado en Cáncer te está devolviendo conversaciones que diste por cerradas y hoy una llamada de alguien que no esperabas te hará revisar un acuerdo que dejaste a medias. En el amor, Venus en Leo activa tu casa de aventuras. Si alguien te propone un plan de último minuto, dale el sí antes de que tu mente lo analice en exceso. En el trabajo, la cuadratura Sol-Saturno te pide que no te aferres a un método solo porque siempre funcionó, prueba el camino que tu instinto señaló ayer. El 7 de julio de 1946, Howard Hughes estrelló su avión de pruebas. Hoy tú puedes corregir el rumbo antes del choque.
Antes de las 5 p.m., sal a caminar sin teléfono y deja que un sonido callejero te dé la respuesta que buscas. Tu agilidad no está en pensar más rápido, sino en soltar más ligero. Cáncer. El Sol en tu signo choca con Saturno en Aries. Esa presión que sientes en el pecho desde que despertaste no es ansiedad, es tu instinto pidiéndote límites. Mercurio retrógrado también en Cáncer revuelve recuerdos. Una conversación de mayo regresa hoy como eco y lo que no dijiste entonces busca salida. La Luna en Aries sextil a Marte en Géminis te da claridad para nombrar lo que duele sin desmoronarte. En el amor evita explicar demasiado, un gesto concreto, dejar las llaves sobre la mesa, ajustar la almohada de alguien, habla más que 1000 análisis. En el trabajo, no firmes nada nuevo, revisa un proyecto antiguo que dejaste a medio hacer. Tu energía está baja, pero no vacía. El martes te pide acción física breve, como caminar descalza por casa o lavar los platos en silencio. Antes de las 4 p.m., siéntate 5 minutos con la mano en el estómago y respira hondo. Tu cuerpo sabe lo que tu mente aún duda. Leo. Venus y Júpiter a la vez en tu signo te envuelven en una certeza tan densa que casi puedes palparla. Esa sensación de que mereces el centro del escenario no es un capricho, es un alineamiento que te pide ocupar tu lugar sin pedir permiso. El Sol en Cáncer cuadra a Saturno, y eso tensa un asunto familiar que habías postergado. La conversación incómoda con alguien de tu sangre tiene fecha de vencimiento hoy, antes de que el beso se te instale en el pecho. Marte en Géminis activa tu casa de comunicación, así que tu energía sobra para hablar claro. No te escondas en la generosidad para evitar el conflicto. Antes de las 5 de la tarde, siéntate frente a esa persona y di lo que guardaste. Tu trono se sostiene con verdades, no con silencios. La luz que hoy te sobra es para iluminar lo que otros prefieren dejar en sombra. Virgo. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra tu nodo norte hoy y esa conversación que dejaste colgada el jueves ahora te presiona los hombros como un peso concreto. Tu cuerpo lo siente primero, el intestino revuelto, la nuca rígida. No es ansiedad difusa, es información que necesita orden. Con la Luna en Aries sextil a Marte en Géminis, tu energía mental está afilada pero dispersa, quieres resolverlo todo ya, pero el movimiento correcto hoy es uno solo. Elige la tarea que si no haces, te carcome. Llama a esa persona antes de las 4 p.m. y di exactamente lo que necesitas, sin adornos, no edites ni suavices. El servicio que te debes hoy es claridad quirúrgica, no perfección estética. Saturno en Aries te pide límite, no pulido. Si sueltas la necesidad de que salga bien, sale mejor. Libra. Con Venus y Júpiter juntos en Leo, desde tu sector de recursos compartidos, una conversación financiera o emocional que has postergado pide tu atención hoy, no por urgencia, sino porque el momento de negociar es más fértil que ayer. Marte en Géminis sextil a tu regente Venus te da agilidad verbal para abordar ese reparto de responsabilidades o ese favor que debes cobrar sin sentir que rompes la armonía. Sin embargo, el Sol en Cáncer cuadrando a Saturno en Aries tensa tu vida doméstica contra tus ambiciones personales. Alguien en casa puede necesitar límites claros, no silencio diplomático. Tu energía hoy funciona mejor en ráfagas cortas que en jornadas largas. Antes de las 6 p.m., siéntate físicamente frente a la persona implicada en ese acuerdo pendiente y di tu posición completa, sin editar. La balanza se equilibra cuando pones palabras donde había gestos vagos. Escorpio. La Luna en Aries sextila a Plutón retrógrado en Acuario y también a Marte en Géminis. Ese impulso que borraste a las 2 a.m. de la madrugada del sábado tiene una segunda oportunidad de ser dicho entre las 2 y las 4 de la tarde. No es casual que hayas evitado a esa persona durante 6 días exactos porque Saturno en Aries cuadra al Sol en Cáncer y te está apretando exactamente donde más duele, en la conversación que dejaste a medias. Hoy Marte te da el empuje físico para cerrar esa pestaña abierta, llamar o simplemente cambiar el código del Wi-Fi como gesto de que algo nuevo empieza. En el trabajo, la energía de Venus y Júpiter en Leo te pide que no negocies tu valor, pero sin discursos ensayados. Antes del atardecer, elige un silencio activo de 3 minutos frente a la persona que te debe una respuesta. No pidas disculpas por lo que necesitas aclarar.
Sagitario. La luna en Aries sextila a Marte en Géminis, te despierta con una urgencia física que no es ansiedad, es tu cuerpo pidiéndote que salgas de la rutina mental y te muevas antes de que el reloj te atrape. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra a tu regente Júpiter en Leo, y esa idea que descartaste ayer a las 4 de la tarde merece una segunda mirada. No es obsesión, es un mensaje que se rehúsa a perderse en el ruido. En el trabajo, la energía está en lo que inicias, no en lo que terminas. Empuja una puerta que lleva semanas entreabierta. En el amor, Venus y Júpiter en Leo te piden que muestres entusiasmo sin cálculo. Un gesto espontáneo antes del atardecer despeja lo que las palabras enredaron. Tu consejo: sal a caminar sin rumbo durante 20 minutos, deja que el ritmo de tus pasos decida la siguiente decisión. El horizonte no está allá afuera, está en lo que te atreves a pisar hoy. Capricornio. Saturno en Aries cuadra exacto al Sol en Cáncer hoy, y esa presión interna que llevas desde el lunes por la mañana tiene nombre: el miedo a que tu esfuerzo no rinda frutos visibles, pero justo ahí está la clave. La luna en Aries sextil a Marte en Géminis despeja tu mente antes del almuerzo, justo cuando el peso de lo que no controlas amenaza con frenarte. No es momento de revisar lo construido, sino de sostener la estructura aunque aún no veas el techo. En el trabajo, evita discutir plazos largos. Mercurio, retrógrado en Cáncer, enreda los acuerdos que dependen de terceros. En lo afectivo, el sextil de Venus en Leo a Saturno te pide mostrar gratitud con un gesto físico, no con palabras. Sostén la mirada 10 segundos más de lo habitual al mediodía. Tu energía hoy rinde mejor en bloques de acción corta. El martes te pide decisión, no planificación. Elige una conversación que hayas postergado y ciérrala antes de las 6 de la tarde. Lo que hoy parece límite es la base del próximo piso firme. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Neptuno desde Aries. Ese patrón de autosabotaje que creías parte de ti empieza a despegarse como una capa de pintura vieja. Hoy, con la luna en Aries activando tu casa de la comunicación y sextil a Marte en Géminis, tus palabras tienen un poder de corte que no habías medido. Puedes cerrar un ciclo hablando claro sin herir. En el amor, Venus y Júpiter en Leo iluminan tu sector de amistades. Alguien de tu círculo te mira diferente, pero el martes regido por Marte pide acción directa, no especulación. En lo laboral, el Sol en Cáncer en cuadratura a Saturno en Aries te enfrenta a un límite administrativo que solo se resuelve si dejas de esperar permiso ajeno. Antes de las 5 p.m, envía ese correo que aplazaste 3 veces. Tu independencia no es aislamiento, es elegir a quien dejas entrar cuando la puerta ya no necesita llave. Piscis. Neptuno retrógrado en Aries cuadra a la luna en Cáncer. Esa imagen de un sueño que no soltabas al despertar hoy se vuelve mensaje al mediodía, cuando un detalle del pasado toca tu puerta con la precisión de un déjà vu. Marte en Géminis sextila a tu regente, activando conversaciones que fluyen sin esfuerzo. El impulso de escribirle a alguien que cruzó tu mente anoche no es casual, responde antes de las 3 p.m. o la ventana se cierra. Saturno en Aries te pide un límite silencioso. No expliques por qué te retiras, solo hazlo. La luna menguante en Aries sextila a Plutón, empujándote a soltar un hábito que ya no te sostiene. Hoy, al lavarte las manos, deja correr el agua un minuto extra mientras sueltas mentalmente una preocupación que repites en bucle. Tu intuición no falla, solo necesitas confiar en el primer impulso sin analizarlo. El Sol en Cáncer, despidiendo el día con la luna menguante gibosa, te deja una sensación en el pecho, como un peso que ya no necesitas justificar. Antes de que caiga la noche del todo, pon una mano sobre tu estómago y respira hondo 3 veces, soltando el aire más lento de lo que entra. Ese es el permiso que no te diste hoy. Mañana será otro día, pero esta noche es solo tuya para descansar lo que sentiste y no dijiste. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.